Recopilación de los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la serie ¿Por qué los humanos evitan la guerra? Historia creada por el usuario de Reddit Space Paladin 15. Transcrita del inglés por 7PC. Presentamos a la coliflor como la comandante Mikhail Rykov, a Miranda Barberán como la embajadora Terran Neki Johnson y a 7PC como el general Killon. Se suponía que los humanos eran cobardes. El registro de especies de la Federación Galáctica las tenía catalogadas como 2 de 16 en el índice de agresión. Nuestras interacciones con la Unión Terran hasta este momento respaldaron esas conclusiones. No habían librado ninguna guerra entre ellos en siglos y habían formado un gobierno mundial unificado antes de lograr los viajes FTL. Habían respondido con entusiasmo más que con hostilidad al primer contacto, a diferencia de muchas especies. La Tierra había resuelto todas las disputas mediante la diplomacia y el compromiso desde que se convirtió en miembro oficial de la Federación. Por ejemplo, hace unos años, el imperio expansionista Kshanik reclamó una colonia minera terrestre como su territorio. La Federación se preparó para un conflicto menor, ya que esperaban que los humanos defendieran su puesto de avanzada. Pero los humanos simplemente se encogieron de hombros y aceptaron entregar el planeta, por una pequeña tarifa anual. En lugar de ir a la guerra, los Terran de alguna manera terminaron siendo socios comerciales prominentes de los Kshanik. También hubo un incidente en el que el paranoico Jodaal arrestó a embajadores terrestres acusados de ser espías. Encarcelar a diplomáticos sin pruebas fue una clara provocación a la guerra, pero los humanos no hicieron nada. Ni siquiera asaltaron las instalaciones donde estaban detenidos sus representantes. Simplemente abrieron negociaciones secundarias con los Jodaal y organizaron un intercambio de prisioneros, intercambiando algunos contrabandistas por su gente. Los pensamientos sobre los humanos variaban dependiendo de a quién le preguntabas. Algunos miembros de la Federación consideraron encomiable su pacifismo y apreciaron su ecuanimidad como estadista. Otros pensaban que era la debilidad lo que les llevaba a evitar la guerra. Yo estaba en el último campo. La única razón para no responder con agresión a insultos flagrantes era que no tenían el ingenio ni la fuerza para ello. Cuando llegaron los devoradores, las 3 especies más militaristas de la galaxia, según el índice de agresión, se unieron para oponerse a su acercamiento. No sabíamos mucho sobre ellos, pero los llamábamos los devoradores, ya que su única misión era drenar la energía de las estrellas. No puedo decir por qué harían tal cosa. Cualesquiera que fueran sus razones, tomarían un sistema por la fuerza, lo dejarían seco y pasarían al siguiente. Nuestra flota, la mejor que la Federación tenía para ofrecer, sufrió grandes pérdidas cuando chocamos con los destructores enemigos. Luchamos tan duro como pudimos y no importó. Nuestras armas apenas parecieron arañar sus naves. Fue una decisión difícil, pero ordené que lo que quedaba de la flota se retirara. Por mucho que necesitáramos detenerlos, perderíamos toda la armada si nos quedábamos por más tiempo. Envié una señal de socorro, transmitiendo nuestra sombría situación y pidiendo refuerzos. Había otras especies con ejércitos menores, pero aún potentes, dentro de la Federación. Pero mi petición fue respondida con el silencio. Ninguno de esos cobardes se ofreció a ayudar. Al enterarse de nuestra derrota, supongo que decidieron huir y valerse por sí mismos. Pensé que estábamos solos, hasta que detectamos naves humanas saltando a nuestra posición. Qué irónico, los únicos que acudieron en nuestra ayuda fueron los débiles galácticos. Según nuestros sensores, solo eran 5, lo que no era suficiente para iniciar una pelea. Una demostración patética, pero era más que las 0 naves que habían enviado las otras potencias de la Federación. Señor, los Terran nos están saludando. ¿Qué creen que van a hacer? ¿Convencer al enemigo hasta matarlo? Bromeó el primer oficial Bless.
Escuché algunas risitas de mi tripulación, pero rápidamente los hice callar. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. En la pantalla. Una humana de cabello oscuro parpadeó en la pantalla de visualización. Nave de la Federación, soy la comandante Mikhail Rykov, de la Unión Terran. Estamos aquí para ayudar en todo lo posible. Incliné la cabeza con gracia. Gracias por venir, comandante Rykov. Soy el general Kilon. Únase a nuestra formación y ayude a cubrir nuestra retirada. ¿Retirada? La comandante humana parpadeó un par de veces, luciendo confundida. Nuestras intenciones son enfrentarnos y acabar con el enemigo. ¿Con 5 naves? Con el debido respeto, los devoradores se cuentan por miles y aplastaron nuestra flota de igual magnitud. No esperaría que una especie pacífica como la suya entienda la guerra, pero le conviene seguir nuestro ejemplo. Yo dije. La comandante Rykov parecía aún más confundida. ¿Crees que los humanos son una especie pacífica? ¿Qué diablos? ¿Por qué piensas eso? Bueno, nunca pelean con nadie. Todo lo resuelven hablando. Los humanos son la especie con el índice de agresión más bajo, respondí. Ya veo, la Federación nos ha juzgado mal entonces. ¿Sabe por qué evitamos la guerra, general? ¿Porque no creen que puedan ganar? ¿Miedo? La humana se rió de buena gana. No, es porque sabemos lo que somos, de lo que somos capaces, y nadie se lo merece todavía. La idea de que los terranos hicieran amenazas siniestras me habría parecido una broma antes, pero algo en el tono de Rykov me dijo que creía con convicción lo que decía. Este fue un claro caso de engaño derivado de la falta de experiencia en guerra interestelar. Los devoradores pondrían en ridículo a los terrícolas y los castigarían por su exceso de confianza. Sin embargo, si la comandante realmente quisiera enviar a sus hombres a la masacre, no la detendría. Si insistes en pelear, ciertamente no me interpondré en tu camino, pero debes saber que estás sola. Vamos a salir de aquí. ¿Cuál es tu plan? Yo pregunté. Trajimos una bomba de nanobots que desarrollamos. En realidad, nunca antes habíamos usado una, ya que en aproximadamente el 5% de las simulaciones no se detienen en entidades localizadas y consumen toda la materia del universo. La comandante Rykov dijo esto con demasiada naturalidad para mi gusto. Pero los programamos para que se autodestruyan después de unos segundos, lo que probablemente funcionará. Alférez Carter, dispare al enemigo en 5 segundos. Mis ojos se abrieron alarmados. Espera, acabas de decir que podría destruirlo todo. La nave insignia terrestre disparó un misil antes de que pudiera decir otra palabra para detenerlos. Al principio pensé que no habían dado en el blanco. El proyectil navegó a través de la flota de los devoradores, sin conectar con una sola nave. Luego, detonó en la parte trasera de la formación y se desató el infierno. El espacio mismo pareció estremecerse cuando una explosión desgarró todo lo que se encontraba en sus alrededores. La fuerza era tan poderosa que nuestros sensores solo podían proporcionar un mensaje de error como medida. Al menos un tercio de la flota de los devoradores se vaporizó instantáneamente, cuando una cantidad improbable de energía y calor los convirtió en sopa de metal. No había forma de que los ocupantes de esos barcos sobrevivieran a eso. Los buques espaciales enemigos, más alejados de la zona cero, sobrevivieron a la explosión inicial, aunque muchos de ellos sufrieron graves daños. Pero una fuerza invisible parecía estar diseccionando lentamente a cada uno de ellos. Solo pude observar con incredulidad cómo los poderosos cruceros se desintegraban poco a poco. Supongo que la bomba había arrojado un enjambre de nanobots que habían atacado la estructura de las naves a nivel molecular. Los devoradores apenas supieron qué los golpeó. Cuando pensaron en devolver el fuego, ya no quedaba nada con qué responder. Su arsenal se evaporó en cuestión de segundos y, sin duda, su personal corrió la misma suerte. Donde antes había habido un ejército imparable, ahora solo había un espacio vacío. Los humanos habían desatado una ola de destrucción que no tenía rival en mi carrera militar con un solo misil. El horror corrió por mis venas ante la idea de que algún día podrían apuntar con sus monstruosas armas a la Federación. No había forma de defenderse de creaciones tan diabólicas.
El índice de agresión necesitaba una actualización. El tipo de especie que inventaría armas como esa no era la número 2. Al mirar a mi tripulación, vi reacciones de asombro y horror que reflejaban las mías. Si alguna vez se volvían hostiles, los humanos representaban una amenaza del más alto nivel. Lo más probable es que puedan acabar con toda la galaxia sin sudar. Eso ya está solucionado. Deberías habernos invitado a la fiesta para empezar. La comandante Rykov sonrió. Le diré una cosa general. La próxima vez que nos veamos, nos deberá una cerveza. Fruncí el ceño. Los humanos podrían pedir mucho más que una bebida si quisieran. Sí, creo que podemos hacer eso. La comandante Rykov cortó la llamada y vi cómo las naves terrestres regresaban al hiperespacio. Todavía estaba tratando de entender todo el asunto y me preguntaba, ¿cómo iba a expresar esto con palabras para el informe de combate? La Federación no tenía idea de quiénes eran realmente los Terran, pero yo iba a asegurarme de que lo supieran. Y mientras reproducía en mi mente los acontecimientos del día, hice clic. Finalmente entendí por qué una especie tan poderosa no mostraría su mano. Los humanos evitan la guerra porque les resultaría demasiado fácil ganarla. Punto de vista de la oradora Ula. El Senado de la Federación esperaba lo peor cuando llegó el mensajero. Según las costumbres galácticas, la nave más rápida fue enviada delante de la flota para proporcionar un relato de primera mano de la batalla a los embajadores. La mirada aterrorizada en el rostro del joven alférez Hatari, cuando entró en la Cámara del Senado, pareció confirmar los temores de todos. Recordé la transmisión que habíamos recibido hacía apenas unas horas, detallando la sombría situación de quienes se habían enfrentado a los devoradores. El número de pérdidas confirmadas ya había sido considerable, y sin que ningún miembro de la Federación enviara refuerzos, podríamos estar viendo una tasa de bajas de hasta el 90%. Como portavoz, intenté persuadir a las especies agresivas de nivel medio para que ofrecieran ayuda, pero todas se negaron rotundamente. Si tuviera el poder de obligarlos a ir, lo habría hecho. Todos sabíamos del rastro de destrucción que los devoradores dejaron a su paso, pero no tuvimos más remedio que detenerlos. Nos llevarían al borde de la extinción si les permitiéramos atravesar nuestra galaxia. Sin embargo, hubo algunos puntos extraños en el comportamiento del mensajero. Mientras caminaba hacia el podio, miró fijamente a la embajadora terrestre Nikki Johnson y tragó saliva con nerviosismo. Noté que le temblaban las manos. Los Hatari eran una raza orgullosa e impulsada por el honor que había visto los horrores de la guerra una y otra vez. Nunca antes había visto a uno regresar a casa con el aspecto de haber visto un fantasma. ¿Y por qué su fijación estaría en los humanos pacíficos de todas las razas? Hola, senadores, soy el alférez Telus. La mirada del heraldo no había abandonado al embajador Johnson. Los devoradores han sido derrotados. Ninguno de sus naves sobrevivió. Murmullos de sorpresa se extendieron por la asamblea. Yo también estaba desconcertada. La correspondencia anterior había pintado un panorama desesperado para nuestros hombres. Si realmente se había producido un giro tan drástico de los acontecimientos, necesitábamos saber cómo había ocurrido. Cualquier táctica que hubiera empleado la flota podría transmitirse a otros comandantes para futuros encuentros. Una rápida mirada a través de la sala reveló que la mayoría de los representantes estaban en un estado de confusión. Pero la embajadora Terran estaba sonriendo, con un brillo depredador en sus ojos. Había algo en su expresión que me inquietó en lo más profundo de mi subconsciente. Salté sobre mis cascos, ansiosa por restablecer el orden. ¡Silencio! ¿Cómo es esto posible? Por favor, explique. Bueno, señora presidenta, fueron los humanos. Solo enviaron unas pocas naves en nuestra ayuda, pero construyeron algo horrible. La voz del alférez se había reducido a poco más que un susurro. Fue como si hubieran aprovechado una supernova. Nunca en mi vida había visto tanta destrucción. Estalló un caos total cuando las exclamaciones de asombro aumentaron y todas las cabezas se volvieron hacia la embajadora Johnson. No estaba segura de creer este relato de la batalla. ¿Los humanos, poseedores de alguna terrible arma capaz de destruir a los devoradores? Era bien sabido que evitaban la guerra a toda costa. El embajador Shanik, llamado Casil, se rió y levantó una garra para hablar. Respetuosamente, los humanos no son una especie de lucha. Inteligentes, astutos, codiciosos, son todas estas cosas.
Pero si tuvieran armas que pudieran acabar con los devoradores, serían más que conversadores y diplomáticos. A estas alturas ya gobernarían la galaxia. Los Shanik estaban en los niveles superiores de las especies agresivas, pero también eran el principal socio comercial de la humanidad. La Unión Terran los había conquistado con su disposición a vender cualquier cosa, por un precio. Y a pesar de sus diferentes filosofías sobre la violencia, las dos potencias se habían convertido en aliados cercanos. Te equivocas, lo vi con mis propios ojos. Respondió el alférez Telus. La verdad de la humanidad es que son asesinos. Son peligrosos. El general cree que deberíamos buscar su amistad, pero no estoy seguro de estar de acuerdo. No confío en ellos. Dirigí mi mirada a la embajadora Johnson. Deberíamos dejar que el representante terrestre responda. ¿Qué tienes que decir? ¿Es esto cierto? La embajadora Johnson suspiró con cansancio. Sí, es cierto, la Tierra tiene muchas armas de último recurso escondidas. Somos muy buenos en la guerra, pero intentamos encontrar una manera diferente. ¿Por qué nos presentaste una imagen falsa de tu especie?, exigí. Hablas de paz y, sin embargo, has estado escondiendo las armas más poderosas de la galaxia. Nunca quisimos utilizarlos, dijo. Su índice de agresión, las especies de alta agresión suelen ser territoriales y buscan conquistar. Si la Federación hubiera investigado nuestra historia, habría visto que alguna vez fuimos así. Perdimos millones de vidas en guerras entre nuestras facciones y nos cansamos de todo ese derramamiento de sangre. La humanidad ha intentado ser mejor. Nuestra naturaleza destructiva e impulsiva todavía está ahí. Simplemente la enterramos profundamente. Verá, somos la única especie agresiva que también tiene un fuerte sentido de empatía. Luchamos constantemente con esa dualidad. Nos controlamos con reglas y, en su mayor parte, elegimos el bien. Pero conocemos las profundidades de la depravación que existen. Sabíamos que un día vendría alguien verdaderamente malvado y tendríamos que ser peores. Digerí sus palabras. Mi mente todavía daba vueltas. ¿Una guerra con la propia especie que tuvo millones de bajas? Incluso los peores conflictos en la historia temprana de los Hatari sumaron alrededor de 200.000 muertos, y fueron 15 de 16 en la escala de agresión. La guerra más sangrienta que habíamos conocido anteriormente no se comparaba con el pasado de los humanos. Una especie con tanta propensión a la violencia debería haberse suicidado. No había manera de que pudieran formar una sociedad que funcionara, y mucho menos pensar que estaban actuando como pacificadores galácticos. Fue difícil conciliar mis experiencias con diplomáticos humanos civilizados y de lengua suave con la vil historia que había descrito el embajador Johnson. Por mucho que los humanos afirmaran ser capaces de controlar su salvajismo, no podíamos confiar en ellos. Una especie con tal impulso a la violencia podría fácilmente apuñalarte por la espalda en un momento de ira y no pensar en ello. Honestamente, si no tuviera miedo a las represalias, habría presentado una moción para expulsar a la Unión Terran de la Federación en ese mismo momento. Pero aunque fuera a jugar con fuego, probablemente era mejor tenerlos de nuestro lado que nos apuntaran con su artillería. Pero tendríamos que vigilarlos mucho más de cerca. Forcé una expresión neutral. Nos salvaste de un enemigo al que no podíamos vencer por nuestra cuenta. Tenemos una gran deuda contigo. A la Federación le llevará algún tiempo considerar plenamente lo que nos acaba de decir, pero le agradecemos que haya puesto fin a la guerra. Los ojos de la embajadora Johnson se endurecieron. La guerra no ha terminado, portavoz Ula. Derrotamos una flota, pero los devoradores enviarán más si no son eliminados, y solo volverían más fuertes. La humanidad no espera su bendición, pero sí les pedimos perdón por lo que estamos a punto de hacer. ¿Qué están a punto de hacer?, pregunté con cautela. Vamos a atacar su mundo natal con bombas de antimateria sin sobrevivientes. Es una solución permanente. Puede que no sea bonito, pero no vemos otras opciones para poner fin al terror al que someten al resto de la galaxia. Respondió. Incluso las especies más agresivas parecieron consternadas ante la sugerencia. Noté que los embajadores más cercanos a la humana se alejaban, como si tuvieran miedo de que ella pudiera morder. Sacudí la cabeza con fervor. Eso es genocidio. La Federación no puede aceptar la erradicación de una especie entera. Por favor, intentemos negociar una tregua.
Debemos agotar las vías pacíficas antes incluso de considerar un ataque como este. No puedes razonar con una raza que solo quiere destruirte sin importarle nada. Esto es matar o morir. La embajadora Johnson se levantó de su asiento y recogió sus pertenencias. ¿Cuántas especies inocentes han perecido ya a manos de ellos? En lo que a nosotros respecta, es mejor que desaparezcan ellos a que desaparezcamos nosotros. La representante terrestre salió del edificio y se despidió con la mano del embajador Casil mientras ella se marchaba. No podía imaginar cómo un ser inteligente podía estar tan tranquilo y distante ante la perspectiva de cristalizar un planeta, incluso uno de una raza parásita como los devoradores. Me preguntaba si al menos deberíamos hacer algún tipo de intento de interponernos en el camino de los humanos. Era poco probable que pudiéramos detenerlos, pero al menos podíamos decir que lo intentamos. Las cosas eran más sencillas cuando pensábamos que eran pacíficas. Una parte de mí deseaba que esa mentira hubiera durado un poco más. Ya extrañaba a nuestros amigos pacifistas. Punto de vista del general Quilón. Temía que los humanos pudieran atacar tan pronto como nuestras naves entraran al sistema solar, pero el hecho de que todavía estuviéramos aquí era una buena señal. El Senado de la Federación había votado por estrecho margen a favor de enfrentar a los Terran, siendo la portavoz Ula una de las más fervientes partidarias de la moción. Incluso con su influencia política, muchos representantes estaban indecisos sobre si tomar medidas o no en contra de los Terran. El destino que les había pasado a los devoradores fácilmente podría ser el nuestro si provocábamos a los humanos. Honestamente, creo que si se hubiera convocado a la acción a sus propias especies, el Senado no habría aprobado la propuesta. Pero, como siempre, asumieron que nosotros, los Hatari, los Shanik y los Jodaal, harían el trabajo sucio, mientras ellos permanecían al margen y observaban desde la seguridad de sus oficinas. No estaba muy entusiasmado por liderar esta misión. Después de todo, estábamos arriesgando vidas de la Federación para proteger a las mismas personas que habían tratado de destruirnos. Si bien la solución de los Terran fue extrema, al menos pude entender de dónde venía. Pero sería deshonroso rechazar una orden directa. Lo último que quería era que me tildaran de traidor y cobarde. Además, si estuviera al mando de la flota, al menos sería lo suficientemente sensato como para no lanzarme a la batalla contra un ejército superior. No estaba seguro de que mis compañeros, que no habían presenciado de primera mano el armamento humano en acción, fueran tan cautelosos, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los oficiales Hatari veían la diplomacia como una admisión de debilidad. El primer oficial Bless levantó la vista de su computadora cuando pasamos el primero de los planetas exteriores. Señor, estamos casi dentro del alcance de los misiles de la Tierra. ¿Deberíamos preparar nuestras armas? Nuestras órdenes son detenerlos, no atacarlos. Si entramos en una pelea directa, estamos condenados, respondí. Esperemos que a los humanos todavía les guste hablar. Saludemos al comando Terran. Bless abrió la boca para discutir, pero luego lo pensó mejor. Silenciosamente ingresó algunos comandos en su terminal, murmurando en voz baja. Los pocos momentos en que la llamada no recibió respuesta fueron estresantes. Temía que los humanos simplemente nos ignoraran. El alivio me invadió cuando un rostro familiar parpadeó en la pantalla de visualización. La comandante Rykov no tenía buen aspecto. Su cabello negro estaba despeinado, su uniforme arrugado y círculos oscuros se habían instalado bajo sus ojos. Esto estaba muy lejos de la mujer radiante y confiada que había venido a rescatarnos ayer. Parecía que debería estar descansando en lugar de estar en el centro de mando de una nave interestelar. Pero temí que señalar su condición pudiera ofenderla. La oficial humana miró fijamente a la cámara con una expresión suplicante en su rostro. General, les recomendamos encarecidamente que den la vuelta a sus naves y se hagan a un lado. No puedo hacer eso. Lo que estás a punto de hacer está mal. La vida inteligente es sagrada y matar una especie entera es un crimen contra la sensibilidad.
Los devoradores apenas han demostrado que sean inteligentes. Me sorprende que usted precisamente se apresure a defenderlos. Reflexionó Rykov. Ni siquiera ha pasado un día completo desde que aniquilaron miles de naves Hatari. Tú y yo sabemos que si no hubiéramos aparecido, los habrían matado a todos sin pensarlo 2 veces. Me estremecí. No me lo recuerdes. Por todo lo que han hecho, no quiero ver masacrar a una especie entera. Eso nos hace tan malos como ellos. Sus acciones no hacen que las tuyas sean correctas. La comandante Rykov suspiró. Bueno, parece que estamos en un punto muerto. Supongo que nos atacarás si no nos retiramos. Solo queremos hablar. No tienes que hacer esto. Tu especie tiene un código moral, ¿verdad? Respiré profundamente, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Qué pasa si hay personas inocentes, niños y civiles en su mundo natal? Mira, no me gusta lo que vamos a hacer, pero tengo mis órdenes. Ni siquiera sabemos si tienen civiles o si pueden mostrar emociones. Exactamente, no lo sabemos. ¿Qué hay de malo en esperar y obtener más información? ¿No quieres saber por qué están haciendo esto? De hecho, sí me gustaría saber. Rykov ladeó la cabeza como si estuviera pensando. Supongo que no estaría de más reunir algo de información. Demonios, podría resultar útil en el futuro. ¿Qué sugieres? ¿Crees que podrás capturar una de sus naves? Necesitamos traer a uno de ellos con vida. Sí, creo que podemos hacerlo. General, ¿qué dirías de unirte a nosotros en persona en nuestro buque insignia? Preferimos permanecer juntos que como enemigos. Sopesé mis opciones. Esto fácilmente podría ser algún tipo de engaño humano, atraer al oficial de más alto rango de la Federación a su cuartel general solo para ser encarcelado. Sacarme del cuadro perturbaría el mando de nuestra flota. Era natural encontrar su oferta un poco sospechosa, pero pensé que si las intenciones de Rykov hacia nosotros fueran maliciosas, en primer lugar, no estaríamos teniendo este diálogo. Los Terran tenían la capacidad de eliminar a toda nuestra flota de un solo golpe, pero no nos habían disparado. En cualquier caso, todavía tenía una gran deuda con la comandante por salvarme la vida. Lo mínimo que podía darle era un poco de confianza. Me encantaría unirme a usted, comandante, respondí. El atisbo de una sonrisa apareció en el rostro de Rykov. Excelente. Esperaremos su transporte. Ven solo y desarmado. Por favor, ordenen a sus naves que detengan su avance y nos permitan el paso. La transmisión terminó y el primer oficial Bless habló de inmediato. Señor, no puede estar pensando seriamente en ir allí. Le fruncí el ceño, sin apreciar que mis decisiones fueran cuestionadas. Tengo que hacerlo. Es nuestra única oportunidad de disuadir a los humanos. Y será la primera vez que alguien hable con el enemigo de primera mano. Por supuesto, cualquier idea que pudiera obtener sobre la naturaleza del devorador sería incalculable para la Federación. Pero mentiría si dijera que mi curiosidad no es personal. Me encantaba la posibilidad de exigir yo mismo sus razones. El asesinato en masa no era la solución. Pero nuestros enemigos debían rendir cuentas por las pérdidas que habían infligido. Al llegar a la nave Terran, 2 soldados estaban esperando en la esclusa mientras mi transporte atracaba. La revisión que me hicieron me pareció un poco invasiva, pero supongo que solo querían ser minuciosos. Una vez que estuvieron convencidos de que no había armas en mi persona, me abrieron camino hacia el puente. Comparada con las naves de la Federación, la nave insignia Terran era francamente fea por dentro. Los pasillos eran estrechos y los colores eran una mezcla monótona de gris y blanquecino. Era evidente que los humanos prestaban poca atención a los elementos de diseño, centrándose más bien en equipar el buque de guerra con tantas armas y estaciones como fuera posible. No pude evitar sentirme un poco claustrofóbico mientras navegábamos por una serie de pasillos sinuosos y escaleras estrechas. El pasillo finalmente se abrió a una cámara más amplia, que estaba llena de hileras de monitores de computadora y una pantalla holográfica en el centro. Lo primero que pensé fue que nunca en mi vida había visto un centro de mando tan desordenado. Decenas de humanos se agitaban por el lugar, tabletas en mano, gritándose unos a otros. ¿Cómo podrían siquiera funcionar en medio de tanto ruido y caos? La comandante Rykov estaba en el centro de esta locura, estudiando una proyección de la flota de los devoradores. A su lado había 2 oficiales.
Por lo que escuché, parecía que estaban proporcionando estimaciones aproximadas de las capacidades enemigas y revisando un plan. Hice una mueca y me froté la frente mientras caminaba hacia ellos. Un dolor de cabeza ya estaba comenzando por la conmoción. Bienvenido a bordo, general. Rykov no apartó la vista del holomapa ni por un segundo, así que no estaba muy seguro de cómo detectó mi aproximación. Nos iremos en unos momentos. Confío en que no nos darás ningún problema. Siéntate y disfruta del espectáculo. Muy bien, todos a sus puestos. La voz de Rykov se elevó hasta convertirse en un grito atronador, traspasando la charla de fondo. Fijar rumbo al sistema 1964A. Sistemas de armas en alerta máxima, grupo de abordaje en espera. En un instante, toda conversación cesó, y los compañeros de tripulación se apresuraron a ocupar sus puestos. Un equipo silencioso y atento sustituyó el caos en un instante. Me maravillé de lo drástico que fue el cambio, observando cómo ejecutaban sus tareas con eficiencia entrenada. La dualidad de la humanidad era tan evidente en sus operaciones cotidianas como en su política marcial. Una sensación familiar de hundimiento se apoderó de mi estómago mientras nos deslizábamos hacia el hiperespacio. Hubo un extraño ruido que resonó en las paredes, sugiriendo que la nave estaba superando los límites superiores de su velocidad warp. La nave humana saltó de regreso al espacio real en cuestión de minutos, en los límites del territorio del devorador. Nuestros sensores están detectando una formación de 16 naves enemigas en trayectoria de patrulla dentro del alcance de las armas. Comandante, gritó un joven oficial. La comandante Rykov asintió. Muy bien. Quiero que todas las naves menos una sean destruidas antes de que sepan que las golpeó. Desactivamos la última y la abordamos. Necesitamos sistemas en línea. El uso de armas de pulso electromagnético están fuera de la mesa, así que solo quédense con las armas convencionales. Vamos. Observé por la ventanilla cómo cientos de misiles eran lanzados hacia la flota devoradora. Un indicador parpadeó en la pantalla siguiendo los bloqueos del objetivo. Parecía que la computadora estaba pilotando las armas de forma remota. Las patrullas devoradoras giraron para enfrentarnos y dispararon rondas cinéticas en un intento de destruir los proyectiles. Sus balas conectaron con algunos misiles, pero con solo unos segundos para reaccionar, no había forma de eliminarlos a todos. Los explosivos humanos atravesaron los cascos metálicos de los devoradores como si fueran papel. La fuerza de múltiples detonaciones simultáneas los desgarró hasta sus esqueletos, arrojando metal deformado en todas direcciones. La única nave que quedó fue la rezagada en la parte trasera de la formación. Un solo proyectil alcanzó a la última nave devoradora y le abrió un corte en el costado. No había manera de que la nave pudiera saltar mientras perdía su atmósfera. Un transporte humano se acercó a la nave devoradora averiada. No estaba claro a qué se enfrentaría el grupo de abordaje en el interior, pero después del poder desenfrenado que había presenciado nuevamente, tenía confianza en que cualquier resistencia de los devoradores sería sofocada sin problemas. Rykov tamborileaba con el pie con impaciencia mientras sus hombres revisaban la nave. Líder del equipo, informe de estado, por favor. Señor, encontramos a 2 combatientes enemigos inconscientes a bordo. El soporte vital parece haber sido desconectado. Una voz masculina ronca crujió por el altavoz. No atacamos su computadora ni su energía. Se hicieron esto a sí mismos. ¿Qué? ¿Intentar suicidarse en lugar de ser capturado? La comandante guardó silencio. Llévalos de regreso a tu nave de inmediato. Intenta resucitarlos. Sí, señor. Estamos en ello. Fruncí el ceño confundido. ¿Por qué los devoradores desconectarían su soporte vital? Quizás se trataba de una cuestión de honor, pero no tenía sentido optar por una asfixia lenta en lugar de una simple bala en el cerebro. Tenía que esperar que los médicos humanos fueran tan competentes como sus soldados. Había tantas preguntas que hacer, pero los hombres muertos no nos darían ninguna respuesta. Los devoradores no parecían tan temibles en persona. Eran bípedos bajos y fornidos que no parecían nada fuera de lo común en comparación con la mayoría de las razas de la Federación.
Su altura solo los elevaría aproximadamente a los hombros de un ser humano promedio, y su piel era de un tono lavanda pálido. No tenía ninguna duda de que los delgados y musculosos soldados terrestres podrían sacudirlo si quisieran. Si el grupo de abordaje hubiera tomado la nave enemiga unos minutos más tarde, nos habríamos quedado con las manos vacías. Por así decirlo, los humanos solo pudieron revivir a uno de los dos ocupantes. Luego, nuestro prisionero fue transportado de regreso al buque insignia y trasladado al ala médica, donde fue restaurado a su condición estable. Lo mantenían inmovilizado y vigilado las 24 horas del día por centinelas vigilantes. Acompañé a la comandante Rykov mientras se dirigía hacia la bahía médica. Sería interesante presenciar las tácticas de interrogatorio humano. Después de ver el cruel placer en sus ojos durante la batalla, me pregunté si torturarían al prisionero para obtener información. Ciertamente estaba dentro del ámbito de lo posible. Un asistente le entregó a la comandante una taza llena de un líquido marrón humeante mientras caminábamos. Cuando le pregunté qué era, me explicó que se llamaba café y que era un estimulante suave. Simplemente asentí, sin querer ofender a mi anfitrión. Internamente, sin embargo, pensé que era de muy mal gusto que un oficial consumiera drogas mientras estaba de servicio. Era un mal ejemplo para sus subordinados. El prisionero apenas se movía cuando llegamos a nuestro destino. Parecía un poco desorientado, pero, curiosamente, no estaba luchando contra las ataduras. Había una computadora portátil colocada junto a su cama, con una captura de audio ejecutándose en la pantalla. ¿Funcionará nuestro software de traducción?, le susurré a Rykov. La humana se encogió de hombros en respuesta. Debería. Nuestro programa ha repasado todas las transmisiones que tenemos registradas y, con suerte, hemos podido descifrar su idioma a partir de eso. El enemigo cautivo pronunció algunas sílabas de galimatías, y la computadora habló en galáctico común un segundo después. La palabra me congeló hasta los huesos. Decía: ayúdanos. La comandante Rykov parpadeó confundida. ¿Ayudarte? Bien, retroceda. En primer lugar, ¿cuál es tu nombre y rango? Hubo una pausa mientras la computadora traducía la pregunta y luego otra mientras procesaba la respuesta. Mi nombre es Bayem. No sé de qué rango estás hablando. ¿No tienes algún tipo de jerarquía? El maestro está a cargo de todo. Obedecemos o sufrimos las consecuencias. No hay escapatoria. Rykov dio un vacilante paso adelante. ¿Quién es el maestro? ¿Por qué nos atacaste? El prisionero emitió una extraña vibración que la computadora identificó como risa. La pregunta más precisa es, ¿qué es el maestro? Ahora veo que no sabes nada. Simplemente asumí que la gente con su tecnología conocería nuestra historia. Alguna vez fuimos una gran especie. Cuando era joven, recuerdo estar asombrado por la tecnología que inventamos. Puedo decir con confianza que fuimos los mayores constructores de nuestra galaxia. La ironía es que fue nuestra astucia la que nos destruyó. Creamos una inteligencia artificial, con una sola directiva. Era crear un mundo sin escasez. Se le dio autoridad para gobernar nuestros recursos y dar energía a nuestras ciudades. Pensamos que podríamos crear una utopía, poner fin a toda necesidad, trabajo y sufrimiento. Era demasiado bueno para ser cierto. La máquina reflexionó sobre el problema. Supusimos que crearía alguna gran forma nueva de energía o que optimizaría la minería de asteroides. Pero encontró una solución diferente. La única forma de evitar la escasez era controlar todos los recursos del universo. Los tomaría por la fuerza y nos utilizaría como su ejército. Intentar imaginar a los devoradores como una especie pacífica de inventores fue difícil. Durante años, la inteligencia de la Federación los había visto destruir cualquier especie que se atreviera a defender su planeta de origen. Rodearon estrellas con paneles absorbentes y saquearon planetas sin pensar dos veces en las formas de vida que extinguieron. Nos dijeron que no se podía razonar con el enemigo y que su codicia no tenía paralelo. Pero si lo que dijo Bayem era cierto, entonces fueron participantes poco dispuestos todo el tiempo.
Su comportamiento mecánico y sin sentido tenía mucho más sentido si estaban bajo la dirección de una inteligencia rebelde. Creí su historia. La pregunta era si Rykov lo hizo. La revelación podría alejar a la Unión Terran de la ruta del genocidio, pero la comandante tenía que ser quien transmitiera el mensaje. Dudaba que los humanos creyeran cualquier información que viniera de nosotros. La comandante Rykov tomó un sorbo de café y se tomó un momento para procesar lo que había dicho. ¿Por qué nadie se defendería o intentar destruirlo? Por supuesto que la gente lo hizo, pero ahora están todos muertos. El maestro había anulado su función de apagado de emergencia. Ninguna de nuestras salvaguardas funcionó. Controlaba todo, militar e industrial. Entonces, ¿con qué podía luchar contra él? Su único uso para nosotros es como recurso. Si lo desafiamos, si fallamos, entonces ya no seremos útiles. Y ya ves lo que pasa. Una vez que tome el control de todo, no tengo ninguna duda de que nos matará a todos de todos modos, pero eso llevará tiempo. El cumplimiento nos permite comprar algunas generaciones más. Como dije, no hay salida para nosotros. Debe terminar su misión. No entiende nada más. Ya veo. Contéstame una cosa más. ¿Tus armas también son tus inventos? No. Nuestra flota fue ideada por el maestro. Su tecnología está más allá de cualquier cosa que los productos biológicos pudieran evocar, o eso pensábamos. Después de todo, ¿qué podría ser mejor para matar que una computadora? Son los primeros en derrotarlo y lo hicieron con facilidad. Quizás debería temerles, pero son nuestra única esperanza. Gracias por hablar con nosotros, Bayhem. Eso será todo por ahora. General, por favor, venga conmigo de regreso al puente. Esperé hasta que estuvimos fuera del alcance del prisionero y luego me volví hacia Rykov. ¿Qué opinas? Una historia inquietante. Me sentiría menos inclinada a creerle si no fuera por el intento de suicidio. No funciona sin una fuerza externa. Necesito compartir nuestros hallazgos con mi gobierno de inmediato. Esto lo cambia todo. ¿Les aconsejará que suspendan el bombardeo? La comandante Rykov suspiró. Lo haré. Al menos tenemos que intentar ayudar. Pero la única manera de estar seguros de que destruiremos esa cosa es destruir todo lo que hay en ese planeta. Si intentamos evacuar a la gente, simplemente los mataremos. Si no hacemos nada, podría estudiar nuestra tecnología y replicarla. Entonces estamos realmente jodidos. No estoy seguro de que tengamos otra opción, general. Las palabras de la comandante tenían sentido, por mucho que odiara escucharlas. No podíamos arriesgarnos a que el armamento terrestre cayera en posesión de una inteligencia artificial asesina. Alguien necesitaba idear un plan sólido lo antes posible, antes de que pasara el tiempo de actuar. Aunque había algo más que me molestaba. Era un punto que Bayhem había mencionado y que permanecía en mi mente. El hecho de que los terranos habían creado mejores herramientas para la guerra que una computadora, una máquina con el poder de cálculo de su lado. Hablaba mucho sobre su especie y sobre cómo la matanza llegó naturalmente a la humanidad. Sentí que debería ser más cauteloso, pero no pude evitar sentirme cautivado por ellos. Por alguna razón, mi instinto me indicó que se podía confiar en ellos. Quizás deberíamos temer a los humanos, pero en este punto ellos eran la única esperanza de la galaxia. Cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido esta historia y si tienes una historia que deseas escuchar, házmelo saber allí mismo. Y no olvides seguir a la Coliflor en todas sus redes. ¿Por qué los humanos evitan la guerra? Capítulo 5 parte 1 estará disponible el día lunes 11 de diciembre. Si deseas escuchar más historias como estas, suscríbete a todas mis redes, dale like y comparte. Historias nuevas los días lunes, miércoles y viernes.